El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Corte Constitucional decidió sobre pensión gracia. Seminarios de veedores de salud del magisterio fueron un éxito en diferentes regiones del país. La MANE entregó el borrador del articulado de reforma a la educación superior, documento que refleja el debate y la opinión de los colombianos. Los estudiantes le cumplieron al país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. La pensión gracia fue el primer punto en el orden del día en la sala plena de la Corte Constitucional. La decisión y el análisis de la misma en la siguiente nota. Después de que el Congreso de la República aprobó la pensión gracia para los educadores nacionales vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y que el gobierno objetó la ley por considerar que este grupo de maestros no tenía ese derecho, la esperanza era la Corte Constitucional. Pero esa llama se apagó el pasado miércoles cuando la corporación la declaró inexequible o inconstitucional. Debo decir que el Congreso fue muy consecuente con la necesidad de reivindicar el principio de igualdad frente a la pensión gracia de estos educadores, pero lamentablemente la Corte Constitucional, al estudiar si ese proyecto se ajustaba a la Constitución o no, ha dicho que es inconstitucional. En consecuencia, hemos perdido todo el esfuerzo que hemos hecho en este tiempo para reivindicar ese derecho de los educadores nacionales. El gestor de la iniciativa espera conocer el fallo en su totalidad para analizar acciones que logren reivindicar la pensión gracia para los maestros nacionales. Ante la Corte no cabe ningún recurso, esa decisión es inapelable, de manera que ya lo único que tenemos que mirar es si el fallo de la Corte nos deja algún escenario para volver a intentar otro proyecto de ley que reivindique ese derecho de los educadores nacionales. Encuentro le hará seguimiento a este tema y presentará los argumentos de la Corte, los alcances de la sentencia y las salidas a esta decisión. Y los seminarios de veedores de salud que realizó el Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores fue todo un éxito a nivel nacional. Se consolidó un grupo de actores, de personas que tienen una misión muy importante, hacer que el régimen excepcional que en materia de salud rige para los educadores se cumpla a cabalidad. Este taller para todos nosotros ha creado mucha expectativa para ir a las distintas instituciones educativas a trabajar, a llevar esta información con el objetivo de que en un tiempo venidero el servicio de salud tenga verdaderamente el objetivo de lo que fue creado en la ley 91, o sea que sea un servicio para todo el magisterio, sus beneficiarios y que preste el verdadero optimismo. De esta manera, los maestros de San Andrés y Providencia evaluaron el taller sobre las funciones de los veedores de salud del gremio y las herramientas jurídicas con las que cuentan para que las firmas encargadas de prestar los servicios médicos cumplan lo consagrado en el régimen especial de salud. De conocer y, por lo tanto, poder ampliar la información con mis compañeros para que ellos también se den cuenta de los derechos, sepan a quién quejarse y qué procedimientos. Aprendimos muchos temas de interés para apoyar a nuestros compañeros docentes, para atender sus quejas y poder cumplir con todos los procedimientos requeridos para que ellos reciban un buen servicio de salud, tanto los docentes como sus beneficiarios. Los veedores no solo tienen a mano derechos de petición, tutelas, acciones populares y de cumplimiento para realizar su labor, sino denuncias públicas ante medios de comunicación como esta que realizaron frente a las cámaras de encuentro. Estamos denunciando una situación de atropello por parte de la UTE. La semana pasada fuimos trasladados a una nueva instalación, la cual se encuentra muy deteriorada. Actualmente, así como se muestra en las imágenes, encontramos chatarra, basura,
los ductos de los aires acondicionados llenos de hongos. Esta situación se está presentando debido a que la UT no tomó o implementó unas medidas antes de trasladar a los docentes. En estos momentos, después de la denuncia que se hizo a nivel nacional, se ha mejorado la situación, pero vamos a seguir insistiendo que se debe presentar un mejor servicio a la salud del magisterio. La propuesta de FECODE es que haya un veedor por institución educativa y una comisión de veeduría por municipio, para que las voces de todos, su unidad y sus acciones organizadas permitan citas, medicamentos, procedimientos y planes de promoción y prevención ajustados al régimen especial de salud y a los descuentos que les hacen para financiar este derecho. Nuestras regiones, que son orgullo por su belleza y cultura, también se ven apaleadas por olas de privatización en la educación, hacinamiento, fusiones y desmejoramiento en el sistema de salud de los colombianos. En Guainía, el secretario de Educación, Pedro León Cuarán González, a través de una circular, prohibió a los educadores acompañar a sus hijos menores de 15 años a Bogotá cuando tengan citas médicas. El código del menor es claro en el sentido de que los padres somos responsables de nuestros hijos y si lo remiten al interior del país, pues nosotros debemos ir a acompañarlos. En 3 días, como él lo estipula en la circular número 5 del 30 de agosto, pues no va a alcanzar ese tiempo y a partir de ahí nos obliga a que metamos licencia no remunerada, lo cual nosotros estamos en contra. En Huila, la administración adelanta auditorías con firmas privadas para profundizar la fusión de cursos y colegios, disminuir maestros y golpear a la educación pública. Queremos denunciar que el gobierno, con algunos discursos demagógicos de algunas prebendas a comunidad educativa, ha logrado avanzar en algunas de estas decisiones. Estamos convocando a toda la comunidad educativa para que en general se movilice y realice el trabajo que se debe hacer, haciendo un análisis completo de la capacidad instalada, un diagnóstico claro de cómo están nuestros muchachos y de qué espacio gozan en las instituciones para poder tener ese libre desarrollo. Podemos demostrar hoy que hay instituciones educativas en las que las aulas no darían para tener más de 15 y 20 estudiantes por aula y tenemos un hacinamiento entre 32 y 35 estudiantes. Y en Tolima, el sindicato anuncia movilizaciones y hasta paro si no se mejoran los servicios médicos tal como se acordó en una reunión de los distintos actores involucrados en la materia. Hubo una reunión efectivamente el lunes con la Superintendencia de la Salud, con la Fiduprevisora y con Medicol 2012, los veedores de salud del departamento del Tolima. Ellos han planteado unas soluciones que nosotros les vamos a hacer un seguimiento y de no resolverse de manera acertada y clara, vamos a hacer un paro de carácter departamental, porque aquí está de por medio la vida de los docentes y de sus familiares. Caos en la salud del magisterio, negación de permisos y más hacinamiento son solo una muestra del impacto de las políticas gubernamentales en las regiones colombianas. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores le dará respuesta. Esta mañana nos acompaña el abogado Sergio Manzano. Abogado, mil gracias por madrugar con nosotros. Buenos días, Omaira, y a todos los maestros. Abogado, tenemos 3 preguntas en torno a un solo tema, el régimen de cesantías para los docentes territoriales. La primera pregunta, ¿es cierto que los docentes territoriales vinculados hasta 1996 tienen derecho a la retroactividad de las cesantías? Bien, como es sabido, esto ha sido una pelea de la Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos filiales. Se ha hecho la propuesta asesorando a la FECODE y a sus sindicatos, se expidió la circular 34 del 2012. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que jurídicamente es posible obtener para los maestros vinculados entre el 1 de enero de 1990 a 31 de diciembre de 1996 a nivel territorial, departamentos, municipios y distritos, las cesantías con régimen de retroactividad y no con régimen anualizado como las está pagando actualmente el fondo. La segunda pregunta, si es cierto entonces, ¿por qué se le están pagando los intereses a las cesantías? Es una errónea interpretación de la Ley 91 de 1989 y de los convenios que firmó Fiduciaria la Previsoria del Fondo Nacional de Prestaciones con las entidades territoriales. Para esto es necesario acceder a la reclamación judicial. Los formatos pues ya se están enviando a través de FECODE a las filiales y también se encuentran no solamente en la página web de nuestra organización, sino también de la Federación. La última pregunta, abogado, ¿qué hacer para reclamar este derecho?
Importantísimo que se presente la reclamación antes de los 4 meses posteriores a la firma o a la notificación de la resolución que reconoce y ordena el pago de las cesantías. Esto implica que cada maestro debe solicitar una liquidación de cesantías sin intervención de abogado y una vez firme la notificación o firme la resolución, se acerque obviamente por los formatos para poder efectuar esta reclamación. Abogado Manzano, mil gracias por acompañarnos en FECODE Responde. Gracias a ustedes. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y aunque el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación le incumplieron al pueblo colombiano en la construcción a través de un proceso democrático de una reforma a la educación superior, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil le cumple a los colombianos. Ellos realizaron todo un proceso democrático y de opinión para la consolidación de un borrador de articulado de esta reforma. Presentaron en rueda de prensa en el Senado de la República este borrador, así como el cronograma de las fechas que acompañarán las movilizaciones para el fin de año. No, pues que no vamos a privatizar la educación. No, eso es mentira, de verdad que sí. En los anales de las comisiones sextas del Congreso reposan los conceptos negativos del gobierno sobre las iniciativas parlamentarias que buscaban modificar parte del sistema de la educación superior. Sin embargo, el presidente Santos siguió presentando iniciativas individuales para revivir parte de la norma que se hundió en el 2011. Y como si no fuera ya grave la burla a los estudiantes, el Ministerio de Educación dice que no hay inyección financiera para las universidades y esto sí que exalta los ánimos de la MANE. En rueda de prensa en el Senado revive la crisis de las universidades públicas a través de una de las más emblemáticas, la Nacional. Es que la educación debe ser para todos, pero es que no es gratis, eso es lo que los estudiantes no entienden. Hoy la crisis de las universidades es enorme, empezamos hace 2 años diciendo que eran 700.000 millones, hoy ya los rectores presentan un estudio supremamente serio donde afirman que son 11 billones de pesos o algo más de 11 billones de pesos, lo cual se asemeja mucho más al gravísimo estado de crisis que atraviesa la universidad pública en Colombia. En total, luego de caerse la reforma en noviembre del año pasado, se han presentado 6 proyectos de ley sobre educación, 4 que no cuentan con los votos de los congresistas ni con el aval gubernamental, uno sobre autonomía educativa que no tiene guiño del gobierno y el único que pasó a ser ley fue el de la tasa de interés cero para créditos del ICETEX. Y esperamos fijar también una agenda de movilización en torno a la propuesta. Saldremos el 4 de octubre, saldremos el 12 de octubre, el 17 de octubre, que va a ser el día donde vamos a presentar la propuesta alternativa de educación superior, y la primera semana de noviembre, donde presentaremos al país todo el proyecto articulado. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil presentó las conclusiones de la cumbre de universitarios en Bucaramanga, en la que se concentraron estudiantes de más de 70 instituciones de todo el país, jóvenes que viajaron 20 y 30 horas para sancionar la exposición de motivos del articulado que se presentará en octubre, una propuesta juvenil que deja más vivo que nunca al movimiento estudiantil, que pese a la negativa, al conejo y al incumplimiento, siguen con el cronograma para cumplirle al territorio nacional y a la educación de calidad que se merece el país sin discriminación entre lo público y lo privado. La Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sesionó en medio de una coyuntura política. Mientras el gobierno nacional busca consolidar la paz a través de los diálogos con las FARC, con los trabajadores busca la confrontación. Acaba con el seguro social, presenta una lesiva reforma pensional y aunque reconoce el derecho a la negociación colectiva, incumple los acuerdos. Conclusiones y plan de acción en la siguiente nota. La Central Unitaria de Trabajadores sacó una declaración política de su 50ª Junta Nacional, en la que reitera la crisis del capitalismo expresada en los recortes presupuestales en países como España, Grecia y Portugal para pagar deudas al sector financiero,
y en la profundización de la pobreza en países latinoamericanos como Colombia, por cuenta del abandono del agro y la industria, la entrega de recursos a las multinacionales con exenciones de impuestos, la prórroga de contratos favorables a los extranjeros como el de Cerro Matoso y la baja generación de empleo. Asimismo, critica la cantidad de tratados de libre comercio que conceden amplias ventajas a las contrapartes, pero ni siquiera hablan de los productos colombianos que ingresarán a la cada vez más amplia lista de países: Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y próximamente Turquía, Corea, China y Japón. Para la Central Unitaria de Trabajadores, son también lesivos para la economía de los colombianos los proyectos de reforma pensional, tributaria y de protección al cesante, que crea un fondo con recursos de los trabajadores sin que el gobierno aporte un solo peso, y el que permite a los independientes ahorrar por cuotas en los fondos para tener en su vejez un ingreso indigno e incapaz de sostenerlos. Finalmente, la CUT denuncia que el decreto 1092 no garantiza el derecho a negociación colectiva, que el gobierno no permite el derecho a huelga y que los tribunales de arbitramiento para solucionar conflictos entre patronos y empleados no están funcionando. Para enfrentar estas políticas, la central ratifica la movilización del 4 de octubre por trabajo decente, la defensa de los derechos humanos, los recursos naturales y la soberanía nacional, y su compromiso con la pronta solución al conflicto armado con la participación de los diferentes sectores sociales. Y aprovechando la Junta Nacional de la CUT, hablamos con algunos trabajadores quienes evidenciaron que hay graves dificultades en algunas regiones del país frente a la consolidación de sus derechos. Ellos son considerados no como voceros válidos a la hora de la negociación, sino como máquinas simple y llanamente de trabajo. Nariño se queja de abandono del gobierno nacional, lo que ha incrementado la pobreza y la informalidad. Se viene presentando el atropello que hace el gobierno local en el municipio de Pasto, en el municipio de Ipiales, en la parte de espacios públicos. Se ha mirado de manera contundente el achicamiento del Estado y hoy prolifera el trabajo informal. Y el gobierno colombiano, de manera irresponsable, cree que esos trabajadores del sector informal son trabajadores y los cuentan dentro de la estadística sin darse cuenta que no alcanzan a devengar o a ganar un medio salario mínimo para el sostenimiento de ellos como trabajadores y sus familias. Norte de Santander tampoco oculta su descontento con el gobierno por su bajo desempeño en lo social. Ocupamos los primeros puestos a nivel nacional en informalidad, en desempleo, en costo de vida y en seguridad. La crisis hospitalaria del departamento norte de Santander, de algunos hospitales, en los que se destaca el Hospital Erasmo Meós, ha conllevado a iniciar toda una unificación de criterios, un frente común para salvar el Hospital Erasmo Meós. Igualmente la educación pública, el sistema de concesión, de privatización, el tema de los administrativos en cada una de las escuelas y colegios, y el tema relacionado con los vendedores ambulantes en la ciudad de Cúcuta ha determinado una unión de criterios, unificación de criterios para el fortalecimiento de nuestra justa lucha en la parte sindical. En el Meta, el malestar es con el gobernador Alan Jara, que exigió el pago de su salario mientras estuvo secuestrado y hoy se comporta mal con los trabajadores. Denunciar públicamente la postura asumida por el gobernador del departamento del Meta, gobernador Alan Edmundo Jara Ursola, quien después de haber obtenido su libertad, producto de la intervención de colombianos y colombianas por la paz, sale y le cobra a la nación, departamento del Meta, los salarios dejados de percibir durante el tiempo del cautiverio, para salir, hacerse elegir como gobernador y meter una acción popular contra el laudo arbitral que determinó el incremento de salario de los trabajadores del Hospital Departamental de Villavicencio durante los años 2006, 2007 y 2008. Nos parece a nosotros que esa ambigüedad de postura del gobernador del departamento del Meta, que ayer reclama sus derechos, hoy se opone a que se le reconozcan a los trabajadores del Hospital Departamental de Villavicencio, situación que desde luego le hago un llamado al compañero Iván Cepeda y a todos aquellos que forman o integran Colombianos y Colombianas por la Paz, para que le hagan un llamado al gobernador y entienda que el Tribunal de Arbitramiento le dio garantías a los trabajadores del hospital, máxime
cuando es un fallo que corresponde a las vigencias 2006, 2007 y 2008. Tolima muestra nítidamente que patronos y gobiernos no negocian y si lo hacen, incumplen y nadie sanciona. Podemos decir que uno de los problemas fundamentales es las dificultades que hay para desarrollar los derechos de negociación colectiva y el mismo derecho de asociación. Y de otra parte, la negociación colectiva, que en el caso del sector estatal, del magisterio y de otras entidades, pues que aunque se han hecho negociaciones, pues esas negociaciones se convierten en un canto a la bandera porque realmente nunca se sacan los actos administrativos y entonces lo que se pacta pues no se cumple y se genera una situación completamente negativa. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El Sindicato de Trabajadores de los Estados Unidos, junto con 8 congresistas norteamericanos, presentaron una carta abierta al gobierno colombiano evidenciando la desidia y el desinterés con el que el presidente Juan Manuel Santos está abordando el tema de los derechos de los trabajadores, que aunque estuvo consignado en el acuerdo Obama-Santos, poco o nada se ha avanzado. El Sindicato de Trabajadores de los Estados Unidos, FLSU, denunció la falta de interés real y coherencia por parte del gobierno del presidente Santos al pacto Obama-Santos, que evidenciaba cambios laborales estructurales a la política de protección para los trabajadores. La evaluación que ellos hacen es sintomática. Ellos, por lo que han conocido de Colombia, pues ven con muy buenos ojos que ya se restableció el Ministerio de Trabajo, pero son profundamente críticos de los exiguos avances que se han hecho en materia de formalización laboral, con la eliminación de las cooperativas o de cualquier forma de intermediación laboral. Sobre el tema de los pactos colectivos siguen siendo muy críticos porque en el país desafortunadamente se siguen, y siguen siendo muy críticos sobre el tema de la impunidad y sobre el tema de la protección a los dirigentes y activistas sindicales. 34 asesinados van desde que se firmó el plan de acción Obama-Santos. Santos y sus colaboradores han mostrado total desidia en el tema laboral, salarios, pensiones, desempleo, informalidad y el tema de las cooperativas. La FLSU señala en su informe que los trabajadores en todos los sectores económicos, incluidos los 5 sectores considerados prioritarios en el plan de acción, palma, azúcar, minas, flores y puertos, continúan viviendo violaciones básicas a sus derechos laborales. Llevamos más de 15 meses en anuncios y anuncios, pero en detalle nada. La informalidad en Colombia sigue en los mismos niveles a los que lo recibió el gobierno de Santos. Las empresas le han hecho la trampa a la ley, que evidentemente se prohibieron la intermediación laboral de las cooperativas, pero se han inventado empresas SAS que hacen exactamente lo de las mismas cooperativas. Como dice el adagio, la misma perra con distinta guasca, y evidentemente el gobierno prepara nuevas reformas que son absolutamente regresivas. Ahí está pendiente la reforma pensional que va a presentar el gobierno la próxima semana. La FLSU exige del gobierno estadounidense y de todas las partes interesadas redoblar los esfuerzos para promover los derechos laborales y proteger la defensa de los derechos humanos de los trabajadores colombianos. El plan de acción requerirá no solo un año de implementación, sino varios más, para que se transforme la cultura que durante largo tiempo ha estado atravesada por la violencia, la represión y las violaciones a los derechos fundamentales de los y las trabajadoras nacionales. Y como ya es tradicional, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Zenin Niño Avendaño, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días.
La ministra de Educación y el Procurador General de la Nación están obsesionados por acosar y perseguir a los maestros bajo la excusa de hacer cumplir la jornada laboral escolar. Vienen amenazando a través de directivas ministeriales y circulares con procesos disciplinarios y descuentos salariales. Ello con el fallido propósito de frenar la protesta de los docentes, quienes exigimos respeto a nuestros derechos y repudiamos la privatización de la educación pública. Estos importantes funcionarios no actúan con la misma diligencia cuando de proteger la vida y la integridad física de los maestros se trata. La ministra de Educación, violando los acuerdos alcanzados con FECODE el año pasado y tirando al traste todas las normas que en años anteriores se habían expedido, produjo inconsulta y arbitrariamente el decreto 1628 del 31 de julio del 2012, mediante el cual los docentes que se encuentren bajo amenaza y cuya calificación de riesgo sea ordinario, quedan en la total desprotección. Se les obliga a regresar al sitio de trabajo donde fueron amenazados, so pena de ser destituidos por abandono de cargo. El traslado a otra entidad territorial certificada se convirtió en medida de protección inalcanzable para los docentes amenazados que no poseen nivel de riesgo extraordinario otorgado por la Unidad Nacional de Protección, pues los entes nominadores, departamentos y municipios no permiten el traslado de docentes entre entes territoriales certificados. Ha sido en este contexto de acoso, persecución y desprotección de los servidores de la educación en el que cayeron asesinados los últimos 3 maestros. Osman Flores Vergara, quien había sido amenazado y cuyo nivel de riesgo obligó a que se le asignaran medidas de protección, las cuales fueron desmontadas sin explicación alguna por la Unidad Nacional de Protección en aplicación de la nueva normatividad, es decir, el decreto 1628, razón por la cual en el momento de su asesinato el pasado 19 de septiembre en el municipio de Sahagún se encontraba totalmente desprotegido, tal y conforme lo ha denunciado la Asociación de Maestros de Córdoba. José Eder Gómez Mina, quien se desempeñaba como profesor en Saravena, y Fabiola Perea, profesora del corregimiento de San José del municipio de Apartadó, fueron asesinados con arma de fuego el pasado 18 de septiembre. Con estos 3 educadores asesinados, en vigencia del decreto 1628, ya suman 9 en el presente año, es decir, son 971 educadores muertos en forma violenta en los últimos 18 años. FECODE ha hecho la denuncia pública ante los Ministerios del Interior, Justicia, Educación, Trabajo, la Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Vicepresidencia de la República. Hemos acordado que transcurridos los términos de ley y si no hay pronunciamiento de estos organismos, acudiremos al derecho de petición, la tutela y, de ser necesario, ante organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Conminamos al Gobierno Nacional, al presidente Santos, a la ministra María Fernanda Campo, a que deroguen el decreto 1628 y en su lugar se expida un nuevo decreto que contenga el texto de la resolución número 3900 del 2011, tal y conforme lo acordamos en la mesa de negociación el año pasado. Un feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita el domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren tener más información de la Federación, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE, en la radio revista que se transmite inmediatamente de Termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.